Muy buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por dedicarse este tiempo. El encuentro de hoy se da en el marco del programa Cavieduca, el cual Cavipetrol ha creado para la formación de sus familias y de ustedes como asociados. Asimismo, queremos contarles que el tema que vamos a tratar hoy, finanzas personales, cumple con uno de los propósitos con los que fue creado este fondo de empleados, que es el bienestar integral de ustedes. La conferencia busca que los participantes aprendan cómo hacer su propia planeación del año 2022, cómo elegir cuáles son los objetivos en los que vale la pena concentrarse y cómo asegurar que esta vez sí puedan cumplir con los propósitos de este nuevo año. Al final de la conferencia, recuerden que tendremos un espacio especial para que el conferencista pueda resolver todas las inquietudes que ustedes tengan. Para ello, los invitamos a que las registren en el módulo de preguntas y respuestas que está ubicado en el menú inferior de sus pantallas. Asimismo, en los próximos días van a encontrar la grabación de esta conferencia en nuestra página web www.cavipetrol.com. Juan Camilo González. Es investigador, especialista en finanzas personales y se ha dedicado a estudiar bastante, no solamente aspectos financieros de la economía personal y de las empresas, sino también aspectos psicológicos y emocionales de esta. Es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia y especialista en educación de jóvenes y adultos de la Organización de Estados Iberoamericanos. Adicionalmente, eso es docente de finanzas y emprendimiento en la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia y ha sido colaborador en temas de finanzas y economía en Colombia en medios como La República, Caracol, El Espectador, El Tiempo y muchos más. Bienvenido, Juan Camilo, y bienvenidos a todos nuestros asociados y a sus familias. Hola Natalia, muchísimas gracias por la invitación y a ustedes por estar conectados en esta tarde de jueves. Y como lo dijiste, hoy traemos un tema que a mí personalmente me gusta muchísimo porque tiene que ver con un ejercicio que es clave hacer en algún momento del año. Lo ideal sería hacerlo antes de que se termine el año anterior, es decir, lo ideal hubiera sido de pronto hacerlo en diciembre, por ejemplo, pero la mayoría de nosotros nos coge la tarde y entramos normalmente al año nuevo con algunas ideas de pronto de las 12 uvas que teníamos para planear nuestras finanzas, pero no teníamos perfectamente claro como, bueno, cómo hacer para que este año sí sea el año en el que cumplimos nuestros propósitos financieros. Y ese es el tema que traemos hoy. Es un espacio en el que quiero que conversemos sobre cuáles son esas herramientas con las que no importa que ya se vaya acabando el segundo mes del año, todavía podemos planear para los siguientes 10 y lo que puede llegar incluso a pasar en los primeros 2 meses de 2023 y asegurarnos que esta vez sí podamos cumplir esos deseos. Las preguntas que vayan teniendo pueden ponerlas en el módulo de preguntas y respuestas de Zoom, que está si están conectados a través de Zoom, está en la herramienta de Q&A. Un signo ampersand y la letra A. Ahí pueden ir enviando todas sus preguntas y al final vamos a tener un espacio para responder la mayor cantidad de ellas. Dicho eso, igual también los leo en el chat, así que cualquier cosa que quieran ir comentando, preguntando, ahí puedo verlos en el chat y si vemos que la pregunta es demasiado pertinente para lo que estamos hablando, de una vez la incluimos. Entonces, con eso empecemos. No me voy a presentar nuevamente porque ya Natalia hizo una mucha mejor presentación de la que yo traía aquí en mi presentación. Lo único que les diría es que si quieren conocer un poco más del trabajo que yo hago desde la parte de planeación financiera, pueden seguirme en redes sociales en @figurolatam. Pero dicho eso, veamos entonces qué va a pasar en esta conferencia. Esta es una charla que he preparado para quienes quieren hacer muchas cosas en el año nuevo, pero todavía no están seguros de cómo lograrlas. Es febrero, ya pasaron prácticamente 2 meses de 2022 y todavía estamos diciendo miércoles, pero todavía no veo como que avanza la cosa, todavía no veo que estoy más cerca de la cuota inicial de mi vivienda, todavía no
de pagar de pronto una tarjeta de crédito que se me está saliendo de control. Todavía no veo cómo estoy más cerca de un fondo de emergencias. Entonces vamos a ver qué podemos hacer ahora que está arrancando el año y a lo largo de los próximos meses para tomar el control de nuestras finanzas en 2022. Es un muy bien para quienes todavía no han planeado de 2022. Es febrero y dijimos, esperemos a ver cómo arranca el año y ya hemos visto que es un año que empezó también con sorpresas, entonces ahora de pronto hay más incertidumbre sobre qué va a pasar y qué podemos esperar en 2022 y todavía no sabemos cómo planearlo. Es un webinar para quienes quisieran encontrar un método que les permita conseguir o cumplir los objetivos personales que cada uno de ustedes tenga. Sea asegurar la educación de sus hijos, sea completar la cuota inicial del crédito de vivienda, sea pagar más rápido el crédito de vivienda, sea salir de las deudas que son innecesarias y quedarse solo con las que han sido adecuadamente planeadas. Sea cual sea nuestro objetivo, quiero compartirles unas herramientas que incluso yo personalmente uso para planear mi año financieramente hablando. Es también una conferencia para los que hacen algún tipo de listas de propósito, pero generalmente se ven de esta manera, ¿no? Como que uno vuelve y recicla los propósitos desde hace 5 años y vuelve y sigue tratando de ver si este año sí va a ser el año en el que lo vamos a cumplir. Pues bien, con los ejercicios que vamos a hacer ahora, vamos a ver si tiene lógica seguir proponiéndonos esto o tal vez la razón por la que no lo hemos cumplido es precisamente porque hay otras cosas que necesitamos ajustar primero en nuestra vida financiera. Les voy a mostrar en esta charla porque es fundamental que planeemos para 2022 y les quiero compartir un método para hacerlo, un método que pueden hacer en sus casas. Después cuando vean la repetición de este webinar, recuerdan que queda grabado, así que no se preocupen si se pierden en algún momentico, lo pueden volver a ver. Y les voy a mostrar también cómo sin un plan como el que vamos a hacer, también es muy difícil hacer una buena planeación financiera. Muchas veces decimos, no, yo tengo claro que quiero salir de deudas. Bien, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cuál es el primer paso? Y cuando digo salir de deudas, ¿es de todas las deudas? ¿Es de algunas deudas? Necesito decidir de cuáles y necesito tener un plan asociado a ese objetivo. Aquí vamos a ver no solo dónde encontrar esos objetivos, sino cómo esbozar un primer plan que me permita ir en el camino adecuado para cumplir esa meta. Y finalmente quiero darles como 10 tips muy prácticos, 10 pasos muy prácticos para arrancar con el pie derecho en el 2022. Empecemos por 10 cosas que nosotros podríamos hacer ahora, 24 de febrero de 2022, supongamos que ya no esta tarde, mañana temprano, para poder asegurarnos de que estamos arrancando este año. Primero veamos de dónde venimos y dónde estamos, ¿no? Venimos de el final de 2021, ya pasó la Navidad, pasó el Año Nuevo, pasó enero, que generalmente es un mes difícil en nuestras finanzas personales. La temporada es más tratando de ubicarnos para ver exactamente cómo arranca el año. Eh, para lo que queda de 2022 meses normales. Unas cosas todavía fuera de la planeación y vamos a ver cómo involucrarlas para que no nos cojan fuera de base. Entonces, ya pasó la fiesta, ya pasó todo el segundo semestre del año pasado, supremo, y estamos en el primer semestre. Nos cuesta mucho más llegar a fin de mes, donde generalmente preferimos utilizar el efectivo, donde normalmente también estamos pagando el exceso de crédito que pudimos haber tomado el año pasado. Y por eso los movimientos rápidos pero certeros que podamos hacer en nuestras finanzas personales, este primer trimestre, este trimestre, es decir, desde que se termine marzo, fundamentales
para el éxito que podamos tener en el 2022 y en los años siguientes. Para eso, entonces, yo les recomendaría que empecemos por hacer un inventario de nuestros ingresos del primer trimestre de 2022. Uno de los errores que cometemos más frecuentemente a la hora de planear nuestras finanzas es que planeamos muy para el corto plazo. Generalmente, cuando hacemos de pronto algún presupuesto, es que hacemos algún presupuesto, es un presupuesto que hacemos para esta quincena o de pronto lo hacemos para este mes. Mi recomendación es que empecemos a hacer presupuestos por lo menos para el trimestre, para los siguientes 3 meses, para los siguientes 6 meses, podríamos incluso extenderlo. Y esto nos va a permitir ver con cuánto dinero podemos contar y luego de eso, pues tendremos que hacer también el inventario de gastos, es decir, cuánto dinero planeamos gastar. La ventaja de hacer presupuestos trimestrales, por lo menos trimestrales, es que yo puedo anticiparme a cosas como el impuesto predial. Puedo anticiparme a cosas como el impuesto de vehículos. Puedo anticiparme a cosas como, si lo hiciera, por ejemplo, semestral, prácticamente me alcanza a tomar ya la temporada de declaración de renta y entonces puedo prepararme para cosas como el impuesto de renta. O incluso desde el ingreso puedo prepararme para cosas como el pago de la prima o el pago de las cesantías, que fue el lunes pasado, el lunes de la semana pasada. Y también vale la pena incluir en ese inventario de ingresos y de gastos, pues mirar los impuestos y los viajes, porque vienen festivos a partir de marzo, vuelven otra vez los festivos a Colombia y Colombia es un país que tiene muchos festivos. En junio, sobre todo, se van a concentrar 2 o 3 festivos muy seguidos y eso normalmente puede significar salidas, puede significar viajes, pero sobre todo viene Semana Santa ahora en abril. Y viene Semana Santa en medio de una reactivación post pandemia, en donde ya nos están diciendo, bueno, ok, de pronto podemos quitarnos el tapabocas, de pronto ya se relajan muchas más medidas que nos habían dicho o nos habían hecho pensar como no vale la pena todavía viajar. Probablemente esta Semana Santa va a ser una Semana Santa en donde muchos vamos a decir, ok, ya estuvo suficiente, ya me quedé guardado y quieto durante un buen tiempo. Este es el momento en el que quiero salir y quiero planear mi viaje. Y entonces eso va a significar que tenemos que planear el gasto que vamos a tener ahí. ¿A qué destino? ¿Nacional? ¿Internacional? ¿Qué tan nacional vamos a hacer? Vamos a ir muy cerca de donde vivimos, nos vamos a ir al otro lado del país, hay que gastar en tiquetes de bus, nos vamos a ir con nuestro carro o vamos a gastar en avión y tenemos dónde quedarnos o también nos toca planear el presupuesto del hospedaje y además del hospedaje nos toca planear las comidas y de pronto las entradas o los gastos de las atracciones turísticas a las que queramos ir en medio de esas vacaciones. Necesitamos algún tipo de seguro, por ejemplo, para viajar. Si es un viaje que estamos planeando al exterior y nos exigen un seguro de viaje internacional con coberturas de COVID, por ejemplo, todo eso vale la pena empezar a planearlo y esa es la ventaja de empezar con un presupuesto que tenga en cuenta por lo menos los próximos 3 meses. Ese presupuesto nos va a permitir validar que tengamos el presupuesto o el dinero suficiente para cada una de esas categorías de... Vale la pena entonces, cuando hablamos de hacer ese presupuesto para cada categoría de gasto, pensar en alimentación, vivienda, educación, transporte, los varios que pueda haber, salud y autocuidado, por ejemplo, comunicaciones. Estos son generalmente las categorías más grandes de gastos que cualquiera de nosotros tiene, pero es importante planear para cada una de esas categorías. Más adelante, hacia el final de nuestra sesión, les voy a compartir también enlaces por si quieren descargar formatos de presupuesto, si quieren descargar formatos para hacer el análisis que les voy a sugerir de endeudamiento, para revisar temas de ahorro. Les voy a dar un link para que ustedes puedan descargar todos esos formatos a la hora de hacer su planeación. Lo siguiente que vale la pena hacer es crear o empezar a priorizar nuestro fondo de emergencias. El fondo de emergencias es nuestro primer seguro que tenemos contra cualquier tipo de variación, contra cualquier tipo de, como su nombre lo dice, emergencias. Y creo que en un año como 2022 va a ser todavía más necesario. ¿Por qué? Porque estamos
de cara a un año en donde traemos una inflación bastante elevada, que todavía no sabemos si las medidas que se van a tomar en términos de política monetaria, si las medidas que va a tomar el nuevo gobierno de pronto en materia fiscal puedan hacer que esa inflación empiece a bajar o se mantenga de pronto alta por un buen tiempo. Y ahora, hoy contamos con una nueva variable y es la posibilidad, ya es una realidad, de un conflicto bélico internacional que puede hacer que cosas como materias primas o el mismo petróleo empiecen a subir de precio, que es algo maravilloso para la empresa en la que trabajamos, pero que para el ciudadano de a pie puede también significar mayores precios en alimentos, mayores precios en tiquetes aéreos o en tiquetes de bus por incrementos en el costo de la gasolina, puede significar incrementos en utensilios que sean derivados del petróleo o estén relacionados con el petróleo, podrían eventualmente significar algún tipo de incremento en precios de gas, por ejemplo, o en productos que queramos importar y que hagan parte de esa cadena de producción. Entonces, es importante prever que en un contexto como en el que estamos, los precios todavía de nuestros alimentos o de nuestros gastos pueden ir un poco más arriba. Por eso vale la pena ser muy cuidadosos y sobre todo tener un colchoncito financiero, por si acaso, ¿sí? Por si acaso. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre el tema. Luego, vale la pena también decir, evitemos tener excesos de efectivo en esta época. Si los tenemos, cuidemos también mucho el uso que hacemos de nuestras cesantías que se pagaron el mes pasado. Evitemos utilizarlas, primero porque no se debería, y segundo porque si encontramos la forma de hacerlo, evitemos hacernos la trampa nosotros mismos, de utilizarlas para de pronto pagar una deuda por ahí, o para simplemente elevar nuestro gasto, o para que no se queden ahí en el fondo. Recordemos que las cesantías deberían quedarse ahí invertidas porque es un ahorro que nuestro empleador hace por nosotros, y recordemos también que en el caso de las cesantías solo deberíamos utilizarlas o para compra o adquisición o remodelación de vivienda, o para educación propia de nuestro cónyuge o de nuestros hijos, o como un seguro de desempleo. Ese va a ser también una buena forma de tener ahí nuestro fondo de emergencia, y el dinero que no estemos utilizando, que esté en la cuenta de ahorros, pues valdrá la pena llevarlo a algún lugar seguro para que la inflación no vaya a afectarlo en el largo plazo. Eso también significa que este es un buen momento para que empecemos a definir o cuál es un nivel adecuado de liquidez. ¿Qué significa eso en palabras mucho más sencillas? ¿Cuánto es un nivel normal que vale la pena tener? Cuando digo efectivo, no digo solamente lo de la billetera, sino literal, ¿cuánta plata vale la pena tener en la cuenta de ahorros? Para, definiendo ese nivel, saber que el resto lo podemos llevar a algún tipo de inversión muy segura. Para eso vale la pena recordar que el Fondo de Empleados, por ejemplo, tiene unos productos muy interesantes que analizamos en nuestra charla pasada el año pasado de inversión, en donde en un escenario tan volátil como en el que estamos, en donde yo no sé si vale la pena invertir en este momento en criptomonedas, o en donde yo no sé si vale la pena invertir en este momento en los índices accionarios porque están súper caídos, puede que ir a productos muy cercanos de mi fondo sea la mejor alternativa en un escenario como este, para asegurar unas rentabilidades muy interesantes a pesar de todo la inestabilidad financiera y política que tenemos a nivel internacional. La octava cosa que podemos hacer antes de hacer nuestra planeación de año es analizar con cuánto crédito entramos y con cuánto crédito queremos salir de 2022. Para eso, entonces, mi recomendación es: busquemos los extractos de nuestros bancos, del fondo, de toda entidad a la que le debamos dinero, añadamos a esa lista las culebras o las deudas que tenemos personalmente, y miremos cuál era nuestro nivel de deuda en enero de 2022. Actualicémoslo a febrero de 2022, miremos si en este primer mes disminuyó, aumentó, se mantuvo igual, y de una vez empecemos a ver
cuál es el objetivo que podríamos tener alrededor de nuestro nivel de deuda para diciembre de 2022. Saberlo va a ser muy útil cuando empecemos a hacer nuestro ejercicio de planeación. Otra recomendación es o más bien, planear muy bien nuestras necesidades de crédito. Sobre todo porque el entorno macroeconómico que nos espera en los próximos meses es un entorno en donde podemos prever que el crédito, por lo menos el crédito bancario de entidad financiera tradicional, va a tender a encarecerse. Y debería tender a encarecerse básicamente porque en la medida en que hay mucha inflación, el Banco de la República, que es la autoridad monetaria y cuya misión además es atajar o contener la inflación, va a utilizar sus herramientas y una de sus herramientas para atajar la inflación es subir las tasas de referencia o las tasas de interés. Cuando el Banco Central sube las tasas de interés, los bancos normales en la economía tienen esa tasa como referente. Si el Banco de la República sube el costo del dinero para los bancos normales, llamémoslo así, siendo su prestamista de última instancia, los bancos tienden a subir también las tasas de sus créditos. Lo que significa que si el Banco de la República empieza a subir sus tasas, como ya lo ha anunciado, lo más probable es que nuestros créditos o los créditos futuros empiecen a encarecerse. Eso significa que si necesito tomar crédito en 2022, este es un buen momento para analizar dos cosas. Si puedo tomarlo antes de que las tasas se encarezcan y puedo ponerlo a trabajar en eso que yo dije que quería utilizarlo, o dos, si más bien entonces me muevo hacia opciones mucho más económicas de crédito con muchas mejores posibilidades en términos de tasa y de costos, como las que normalmente ofrecen los fondos de empleados. Entonces, esa es una cosa que también vale la pena revisar porque no solo podemos esperar precios más altos en el costo de vida en 2022, sino que vamos a esperar crédito más costoso hacia finales de 2022. Y la última cosa rápida que podemos hacer en nuestras finanzas personales, pues será hacer oficialmente nuestra planeación de año y entonces ahora sí veamos qué significa hacer una planeación de año. Cuando yo pienso en hacer planeaciones de año, me gusta pensar en que la planeación, antes que financiera, es una planeación personal. Y me gusta pensarlo de esa manera porque en últimas, las finanzas y el dinero no son otra cosa que un medio para yo poder llegar a donde quiero llegar. Eso implica que no importa la planeación que yo haga alrededor de cuánta deuda quiero tener o de cuánta deuda quiero salir, cuánto ahorro quiero lograr, cuánta inversión quiero hacer, en dónde lo quiero hacer, cuánto dinero quiero manejar, cómo quiero gastar. No importa nada de eso si antes no tenemos claro cuáles son nuestros objetivos para 2022. Planear es importante por una simple razón, y esa razón la veo mucho en una escena de Alicia en el País de las Maravillas, en la que Alicia ya ha caminado por mucho tiempo, está en un sitio donde se bifurcan muchos caminos, no sabe por dónde seguir, se encuentra al famoso personaje del gato de Alicia en el País de las Maravillas y le dice, ¿tú me podrías decir por dónde salir de aquí? Y el gato le dice, pues eso depende a dónde quieras llegar. Y entonces ella le dice, pues la verdad no me importa mucho el sitio. Y él le dice, entonces no te preocupes, puedes tomar cualquier camino y cualquier camino te llevará a algún lado siempre que camines lo suficiente. Esa es la razón por la que vale la pena planear nuestro año. Si nosotros no definimos ahora que estamos empezando para dónde queremos llegar, o por lo menos nos hacemos una imagen de hacia dónde queremos llegar, pues siempre que caminemos lo suficiente, siempre que gastemos lo suficiente, siempre que pasen quincenas, algún día llegaremos. Y entonces tal vez ese objetivo que teníamos para 2022, pues no se cumpla en 2022 y lo reciclamos para 2023. Y de pronto tampoco se cumple en 2023, entonces lo reciclamos para 2024. Hasta que por allá de pronto en el 2025 lo terminamos cumpliendo. La ventaja de planear es que nos permite decidir hoy si lo quiero lograr en 2022 y luego me permite ver cuáles son las cosas que deben suceder antes para asegurar que ese objetivo se cumpla. Esa es la magia de la planeación. Es importante también planear el año
Porque si pintamos cuántas semanas tiene un año, como aquí, 52 días para cada una de las semanas del año, 52 semanas, el tiempo que realmente tenemos para hacer cosas es mucho menos del que creemos. Por eso cuando estamos tomándonos o comiéndonos las 12 uvas, muchas veces se nos acaban, o sea, se nos acaban los deseos y todavía nos quedan uvas. Entonces empezamos a pedir otro montón de cosas y al final de pronto no vamos a tener el tiempo suficiente para cumplir las 12 cosas. No significa que no podamos ser ambiciosos, significa que hay unas limitaciones no solo en temas de presupuesto, sino también en términos de tiempo. Si nosotros le quitamos a un año 7 horas diarias de sueño, suponiendo que no dormimos más ni siquiera los fines de semana, si le quitamos 2 horas diarias que nos gastamos transportándonos y comiendo, que en ciudades, por ejemplo, como Bogotá, puede ser mucho más dependiendo de qué tan lejos vivimos de nuestro trabajo, si tenemos flexibilidad de poder trabajar desde la casa o no, le quitamos 2 horas más en donde estamos haciendo otras tareas todos los días. Al final, solo tenemos 6 meses y medio del año para poder hacer cosas, para trabajar y poder hacer cualquier otro cambio que queramos hacer en nuestra vida. El resto del año, 5 meses y medio, estamos literal comiendo, durmiendo, en medio de un Transmilenio, una buseta, un carro del metro si vivimos en Medellín, o del mototaxi si estamos en la costa, o estamos ayudando a nuestros hijos con las tareas, estamos haciendo cualquier otra cosa. Solo tenemos 6 meses y medio. Esa entonces es otra razón para planear nuestro año. La pregunta entonces que nos surge acá es, bueno, y entonces, ¿cuándo y cómo se planea el año? El año debería planearse lo más pronto posible y lo ideal sería poder planearlo antes de que se acabe el año anterior. Es decir, 2023 deberíamos estarlo planeando en diciembre de 2022. Ya eso es una cosa que podemos anotar en nuestra agenda. Si ustedes manejan algún tipo de agenda, pónganse de una vez una cita con ustedes mismos en diciembre de 2022 para planear 2023, ahora que la agenda esté vacía. Sin embargo, planear tarde es incluso mejor que no planear. Entonces, no importa si no hemos hecho un ejercicio como el que les voy a proponer hoy, si lo queremos hacer ahora el 24 de febrero o este fin de semana antes de que se nos febrero, maravilloso. Hacerlo en febrero es mejor que no hacerlo a lo largo del año y simplemente, como Alicia, ir por ahí a ver a dónde me lleva 2022 o decidir, no, yo soy el que tengo el control y yo soy el que quiero decidir a dónde me lleva 2022 y tendré que ver obviamente cómo me protejo de cosas externas que puedan impedir que termine llegando hacia allá. Hay muchos métodos de planeación. Yo les voy a mostrar uno que a mí personalmente me gusta, que a mí personalmente me funciona. No es un método para hacerse millonario, no es un método para hacerse rico, es un método para cambiar la forma en la que estamos entendiendo cómo entramos a un año, cómo hacemos las cosas que hacemos durante un año y cómo podemos transformar nuestras finanzas personales desde las decisiones alrededor de qué queremos en nuestra vida. Dicho eso, entonces, vamos a empezar. Les vamos a hacer este método. El método tiene 3 partes. Es un ejercicio de 3 partes. Es un ejercicio que no espero que hagan en este momento en tiempo real, pero que podrían ustedes ir anotando si quieren ahorita algunas ideas mientras hablamos de las ideas que les van llegando a medida que yo voy haciendo algunas preguntas y luego el fin de semana pueden completar todo su ejercicio. Estoy viendo sus preguntas en el chat, no que no las estoy viendo, ahí estoy, aquí las vamos guardando para al final del webinar sentarnos a hablar de todo lo que quieran hablar relacionado con finanzas personales. Les recomiendo entonces que si quieren ahora en un documento de Word, un blog de notas, saquen una libreta, un esfero y tomen nota de las cosas que ustedes crean que son importantes de este método que les voy a plantear. Recuerden que no tienen que anotar el método porque esta grabación queda y ustedes la van a poder repetir todas las veces que quieran y todavía mejor, compártanla con su esposo, con su esposa, ¿por qué no? Con sus hijos, si creen que sus hijos ya tienen edad para participar de la planeación familiar o más bien para que ellos hagan su propia planeación si ya son más grandes. Esto es algo que pueden compartir. Empecemos entonces.
Antes de arrancar, mi recomendación es creemos una cita con nosotros mismos. Este ejercicio de planeación es un ejercicio que va a requerir concentración. Piensen en las planeaciones que hacemos para la compañía. No hay razón para que las planeaciones de la compañía sean ejercicios en donde estamos supremamente concentrados y nuestras finanzas personales no. ¿Sí? Deberíamos darle a este ejercicio la misma importancia que le podemos dar a una planeación estratégica dentro de nuestra área en nuestra compañía. Para eso, una recomendación sencilla es tomemos la agenda y literal agendémonos una reunión con nosotros mismos en un momento en donde creamos que podemos concentrarnos por un par de horas en este ejercicio. Un par de horas, preferiblemente en la mañana, cuando estamos más despiertos, cuando tenemos mucha más capacidad de análisis, preferiblemente después de desayuno, una media hora, una hora después de desayuno, cuando ya el cuerpo tiene energía, ha consumido el azúcar que necesita para empezar a pensar, ese puede ser un buen momento. Si de pronto tenemos que cuidar a nuestros hijos, no podemos dedicarle 2 horas exactas, veamos si podemos hacer algo más para poder darnos ese tiempo. Llevemos nuestros hijos donde los abuelos, si podemos hacer eso. O tengámoslos con nosotros e inventámonos alguna forma de poder hacer esta planeación y al mismo tiempo tener a nuestros hijos involucrados. En fin, creemos las condiciones para poder hacer una buena planeación. Busquemos un ambiente en donde podamos concentrarnos, pongamos nuestro celular en modo avión. Nada debería ser en esas 2 horas más importantes que las decisiones que estamos tomando sobre nuestro futuro. El resto puede esperar de pronto 2 horas. Tenemos todo el año para resolverle problemas a todo el resto del mundo. Regalémonos a nosotros mismos estas 2 horas primero. Evitemos las distracciones y si no lo podemos hacer en una sesión, en una sola sentada, hagámoslo en 2 sesiones. No pasa nada, pero agendémoslas. Ahora sí. La primera parte del ejercicio consiste en mirar hacia atrás. Para planear hacia adelante, vale la pena buscar hacia el pasado las lecciones aprendidas. No para llorar sobre la leche derramada, no para darnos látigo por haber hecho o no haber hecho X cosa, sino para encontrar cuáles son las cosas que podemos mejorar hacia el futuro. ¿Cómo buscamos las lecciones aprendidas? Lo primero que tenemos que hacer es mirar hacia atrás. Y para eso yo les recomiendo que si ustedes manejan algún tipo de agenda, la saquen y revisemos la agenda de 2021. Miremos todo lo que pasó el año pasado. Miremos nuevamente nuestras reuniones en enero, en febrero, en marzo, en abril. Si quieren también otra forma muy buena es mirar el celular y ver las fotos de enero, de febrero, de marzo, porque eso nos permite transportarnos a lo que estábamos viviendo en ese momento. Y luego, entonces nos vamos a preguntar lo siguiente. ¿Cuáles fueron los mejores momentos? ¿Cuáles fueron los logros más importantes de 2021? ¿Cuáles fueron los mejores momentos y los logros más importantes del año que acaba de pasar? Eso nos va a permitir, ojo, todavía no estoy hablando de las embarradas, estoy hablando de los mejores momentos y de los logros más importantes. Esta es una pregunta muy importante porque nos va a permitir pensar en cuáles son las cosas que son importantes para nuestra vida. Esa pregunta me va a ayudar a que si yo tengo 2 propósitos para 2022, le voy a dar prioridad a aquel que en el pasado me hizo más feliz. Si yo ya sé que haber hecho un viaje con mis hijos o con mi familia me hizo muy feliz en 2021 y en 2022 puedo tener la opción de volverlo a hacer, ahí ya tengo una pista de decir, tal vez prefiero eso que un nuevo reloj, por ejemplo. Porque sé que el nuevo reloj me voy a acostumbrar a él y en algún momento voy a querer cambiarlo otra vez y va a salir uno nuevo. Pero el viaje con la familia, la diversión que tuvimos el año pasado, no la cambio por nada. Entonces voy a priorizar en 2022 ese viaje. Entonces, fácil ese primer ejercicio. Miremos nuestra agenda del año pasado, miremos las fotos del año pasado, pensemos dónde estábamos en enero, febrero, marzo, abril, cada uno de los meses y literal anotemos cuáles y cuándo fueron los mejores momentos del 2021 y cuáles fueron los también más importantes del año que acaba de pasar. Y luego vamos a responder unas preguntas. Generalmente, yo les recomiendo escribir las respuestas. Escribir tiene muchos beneficios a la hora de planear.
También pueden grabar las respuestas en un video, en una nota de voz, pero que quede alguna forma como de historial sobre esto. ¿Por qué? Porque a la hora de planear 2023 va a ser muy interesante también ver qué era lo que nosotros pensábamos de 2021 y darnos cuenta si realmente aprendimos la lección o no aprendimos la lección. Preguntas, vale la pena contestarnos. Uno, ¿cuál fue la mejor cosa de 2021? Si quieren, vayan imaginándola en este preciso momento. A medida que yo voy haciendo las preguntas, anotando algunas palabras que les vengan a la mente y luego terminan de hacer el ejercicio completo. ¿Cuál fue la mejor cosa que sucedió el año que acaba de pasar? Dos, ¿de qué logros te sientes más orgulloso de 2021? ¿De qué logros te sientes más orgulloso que sucedieron el año que acaba de pasar? Esa es la segunda pregunta. Tres, ¿en qué momento del año que acaba de pasar te divertiste más? ¿En qué momento del año que acaba de pasar te divertiste más? Cuatro, ¿en qué creciste en los últimos 12 meses? ¿O en qué creciste en el año que acaba de pasar? ¿En qué cosas eres diferente hoy a tu yo de enero de 2021? Esa es una muy interesante. ¿En qué cosas crees que eres diferente hoy al yo de enero del año anterior? ¿Cuáles fueron los obstáculos más grandes del año pasado y qué recursos usaste para superarlos? ¿Cuáles fueron los obstáculos más grandes del año pasado y qué recursos usaste para superarlos? Esas preguntas nos van a permitir ver qué salió bien el año pasado y cómo fuimos recursivos y cómo pudimos hacer cosas muy buenas el año pasado. Y luego también nos vamos a preguntar por las cosas que no salieron tan bien. Entonces, las preguntas para las cosas que no salieron tan bien serían las siguientes. ¿Cuáles fueron los grandes errores del año que acaba de pasar? ¿Cuáles fueron las grandes embarradas del año que acaba de pasar? Las metidas de pata del año que acaba de pasar. Recuerden, no para darnos látigo, solo para ver si aprendemos la lección y con esas valiosas lecciones, cómo vamos a enfrentar los retos de 2022. ¿Cuáles son las grandes lecciones del último año? Cuando yo miro el año pasado, si me tocara anotar 2 o 3 grandes lecciones, 2 o 3 aprendizajes que me llevé de ese capítulo de mi vida que se llamó 2021, ¿cuáles son las grandes lecciones del último año? Tercera pregunta de la parte de las cosas que de pronto no salieron tan bien. ¿Qué cosas quería lograr y no logré? ¿Qué se interpuso? ¿Qué cosas querías lograr el año anterior que no lograste? ¿Y qué se interpuso? ¿Cuál fue el obstáculo? Y finalmente, ¿qué cosas puedes y quieres mejorar del año pasado? Esa es la última. Habrá muchas cosas en donde yo diga, hombre, tal vez la embarré en esta cosa, pero lo voy a dejar así. No va a ser mi prioridad en 2022. Le voy a dar prioridad a otra cosa este año. Entonces, esa última pregunta sería, ¿qué cosas puedes y quieres mejorar del año pasado? Hacernos estas preguntas nos permiten, hacernos estas preguntas nos permite ya tener muy claro de dónde venimos y alistarnos para ver el presente. Todavía ni siquiera vamos a planear el resto del año. Ahora vamos a saber el presente. Entonces, segundo paso de nuestra planeación financiera, segundo paso grande y de planeación personal. Vamos ahora a centrar la mirada en el ahora. Y en el ahora vamos a hacer una tabla como la que están viendo en este momento. Es una tabla que lista cada una de las áreas de mi vida. Ustedes son de agregar áreas o quitar áreas de su vida dependiendo de cómo ustedes crean que está organizada su vida. Les propongo 9 áreas aquí. Salud y emociones, familia y amigos, amor, dinero, carrera, espiritualidad, crecimiento personal, diversión, entorno y ambiente, como una sola, entorno y ambiente. Ustedes, lo que les digo, modificarlas, pueden eliminarlas, pueden añadir otras, son áreas de mi vida.
Y para cada área de mi vida, yo me voy a calificar del 1 al 10. Siendo 10, no podría estar mejor esa área en mi vida. Y siendo 1, siento que necesito mejorar muchísimas cosas en ese aspecto de mi vida. ¿Listo? Entonces, estoy hoy en mi salud y en mis emociones? ¿Cómo estoy hoy en mi familia y amigos? ¿Cómo estoy hoy en el amor? ¿Cómo estoy hoy en el dinero? ¿Cómo estoy hoy en mi carrera, en mi vida profesional? ¿Cómo estoy hoy en mi espiritualidad? ¿Cómo estoy hoy en mi crecimiento personal, en mi diversión, en mi entorno? Del 1 al 10. Eso también me permite tener una radiografía del presente, contrastarlo con las lecciones del pasado, y eso va a ser fundamental para lo que sigue. Tengo una pregunta muy buena que dice, ¿hay algún criterio para valorar las categorías del estado actual? Y la respuesta, que es muy buena respuesta y es pésima respuesta, pues no. Como es una planeación personal, el criterio es cómo lo siento. Eso es lo más interesante, literal, cómo lo siento. Puede ser después que nos demos cuenta de algunas disonancias en nuestra planeación. Hay cosas que están muy mal y al final realmente no están tan mal. Por eso puede ser interesante. Si esta planeación la estamos en pareja o queremos vivir en pareja, puede ser muy interesante en pareja también, eventualmente, forma de chequear y tener una validación externa. Pero al final esto es cuestión personal. Entonces, si yo siento que en mi salud y en mis emociones no estoy muy satisfecho, estoy en 2, pues tendré que preguntarme como por qué no estoy satisfecho y de pronto qué puedo hacer en mi planeación para estar más satisfecho ahí. Si lo estoy sintiendo, es punto. Entonces, el mejor criterio para valorar las categorías del estado actual sería cómo lo siento. Listo. 10, no podría estar mejor, y siendo 1, muy insatisfecho, muy insatisfecho. No queremos en principio tener largas justificaciones, explicaciones enormes sobre por qué puse 1 y por qué no 2 y por qué no de pronto 3, como lo sintamos. Queremos observar, queremos simplemente observar. Ese va a ser el objetivo de esta parte del ejercicio. ¿Listo? Recapitulando. Paso 1, miramos atrás. Miremos las fotos de nuestro celular, miremos la agenda profesional y de vida personal del año pasado y vamos a ver qué salió bien y qué no salió tan bien el año anterior. Paso 2, ya miramos atrás, ahora vamos a ver el presente y vamos a hacer una rápida radiografía de cómo estamos en cada una de las áreas de nuestra vida, qué tan satisfechos nos sentimos en esas áreas de nuestra vida. Y aquí vamos entonces también a contestar algunas preguntas. Preguntas como, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestro dinero hoy? Esa es como queramos responderla. Un párrafo, no hace falta de pronto escribir demasiado. Si no nos gusta un parrafito, una nota de voz, nos filmamos con el celular y lo respondemos. 2, ¿qué áreas de tu vida crees que merecen más atención hoy? Entonces puede ser muy interesante porque ya hemos puesto unas calificaciones en estas áreas de nuestra vida y nos estamos dando cuenta de pronto que, bueno, ya estamos muy bien en ciertas áreas. 2022 podría de pronto ser el momento para concentrarnos en otra y entonces subir el bienestar general gracias a la planeación que estamos haciendo. Pregunta 3 del presente. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué necesitas hoy? En cualquier área o en cualquier forma en la que te nazca responder esa pregunta. 4, ¿qué le pedirías a las personas más importantes de tu vida hoy? ¿Qué le pedirías hoy a las más importantes de tu vida? 5, ¿qué necesitas solucionar? Otra forma de pensar esta pregunta que me gusta mucho es, ¿qué cosa está ocupando espacio en mi mente que si yo la sacara de ahí, podría llenar ese espacio con proyectos a futuro, con un nuevo curso para hacer algún nuevo hobby, una otra distracción? ¿Qué cosas están ocupando espacio en mi mente que vale la pena ya sacar, solucionar, dejar atrás? Y con esa información nos vamos entonces ahora sí a definir qué queremos que pase en 2022, qué queremos que pase en este año nuevo.
Para eso, entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos primero a escribir todas las cosas que se nos ocurran con base en las siguientes preguntas. Imagina que es el 31 de diciembre de este año. Estamos en la fiesta de fin de año y estamos hablando con un amigo o una amiga y nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga nos pregunta, bueno, ¿y cómo te fue en 2022? ¿Cómo te fue este año? Y vamos a suponer que este fue el mejor año de nuestras vidas. Literal, fue el mejor año de nuestras vidas hasta ahora. Hasta ahora. La pregunta es, ¿qué tuvo que haber pasado este año para que el 31 de diciembre estemos diciendo, este fue el mejor año que he vivido hasta ahora? Ojo con esa pregunta. ¿Qué tuvo que haber pasado este año para que el próximo 31 de diciembre yo esté diciéndole a mi mejor amigo o a mi mejor amiga, este fue el mejor año que he vivido hasta ahora? Se vale hacer una lista de todo lo que se me ocurra. Viajar fuera del país. Aprovechar un puente para viajar a algún lado cerca de mi casa, del lugar donde vivo. Pasar tiempo con mi familia. Comprarme un celular nuevo. No filtren. Pongan todas las ideas que se les ocurran. Porque luego vamos entonces también a contestar algunas preguntas y esas preguntas nos ayudarán a priorizar cuáles son las cosas que realmente deberían haber pasado para que creamos que este es el mejor año de nuestra vida. Entonces, vamos a aterrizar ahora nuestros propósitos de 2022. Y para aterrizarlos, nosotros ya hemos visto que no tenemos ni todo el dinero del mundo para decir, bueno, en un mes salgo de todas las deudas, por ejemplo. Algunos lo podrán hacer, muchos no lo podrán hacer. De pronto no voy a poder en 6 meses comprar las 2 casas que quiero comprar. De pronto no tanto dinero en este momento. Pero sobre todo no tengo todo el tiempo del mundo. Hay unas horas limitadas para hacer las cosas que quiero hacer. Como sé eso, la primera pregunta que valdría la pena preguntarme, valga la redundancia, es ¿cuál es el tema de este año? ¿Cómo se llama capítulo en mi vida? 2022 es un capítulo, solo un capítulo, y está limitado por un número de cosas que yo puedo hacer dentro de ese capítulo. ¿Cómo se llama ese capítulo en mi vida? Para eso tenemos ya toda la información de qué pasó en 2021. Podríamos hacer lo mismo para los anteriores. Ahora, ¿qué creemos que va a ser suficiente para decir 2022 en el libro de mi vida hasta ahora? Y luego nos vamos a preguntar, ¿qué cosas, qué hábitos, qué miedos, qué relaciones, qué creencias no tenemos y deseamos? Y ahí entonces podemos encontrar objetivos que deseamos alcanzar. Esto aplica para cosas, ya yéndonos un poco más hacia lo financiero, pero lo pueden utilizar para cualquier otra área de su vida. Entonces podría decir, quiero una casa propia. No la tengo y la deseo. Es algo que deseo alcanzar. Y entonces voy a crear un alcanzar. Pero hay muchas otras formas de encontrar objetivos valiosos para el nuevo año en mi vida. Otra de esas es qué cosas tengo ya y deseo. Entonces de ahí van a salir objetivos de cosas que quiero conservar. Entonces, otra pregunta que vale la pena también plantearnos es, bueno, y de lo que ya tengo, ¿qué quiero conservar? Y ahí también hay un objetivo, las cosas por las que vale la pena trabajar y hacer otro tipo de acciones para que no se vayan de mi vida. Luego hay cosas que no deseamos, pero que tenemos. Y entonces ahí pueden ser objetivos sobre cosas que quiero eliminar, cosas que no deseo y que tengo. Esas son cosas que quiero eliminar. O cosas que no deseo y que no tengo. Y esas son cosas que quiero evitar. Entonces, fíjense cómo estas 4 preguntas me pueden ayudar a, después de toda la lista que hice con la pregunta anterior de qué tiene que pasar en mi vida para que este sea el mejor año hasta ahora, luego ya puedo decir, no, supongamos que no lo puedo hacer todo. Solo puedo plantearme uno, máximo 2 objetivos de cada uno de estos tipos. ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué quiero conservar? ¿Qué quiero eliminar? Y qué quiero evitar. Y eso me va a permitir entonces filtrar de toda esa lista lo que no se ajuste a mis verdaderos objetivos. Esta es una muy buena forma para ya tener mucho más claro qué es lo que queremos hacer. Lo que sigue va a ser crear el plan
para poder lograr esos objetivos. La ventaja de haber hecho las acciones que les recomendé empezando la conferencia, de haber hecho la revisión del pasado, de haber hecho el análisis del presente y de empezar a pensar hacia el futuro, es que ya podemos ver que si queremos alcanzar, no sé, comprar un carro último modelo antes de junio, y hemos visto que realmente no están dadas las condiciones, pues hombre, voy a centrar mi energía en cosas que deben suceder antes para que si no es en junio, esto se pueda lograr en diciembre o en 2023, ¿sí? Pero me permite entender cómo puedo organizar las cosas que quiero y evitar también un poco ese pecado de nuestra época, que es tratar de quererlo todo al mismo tiempo. Con eso entonces miremos cuáles son las fechas claves para nuestra planeación y cómo conectar esos objetivos que hemos diseñado con lo que va a pasar en el siguiente, en 2022. Estamos en el primer trimestre del año. Lo que ustedes hagan cuando hagan este ejercicio es que literal empiecen a pagar cada trimestre. Todos lo hacen. Ecopetrol, por ejemplo, al final de cada trimestre prepara unos resultados que le comunica a los potenciales inversionistas o a los inversionistas actuales para cómo vamos, a pesar de que solo hasta principios del siguiente saca el informe definitivo y claro de cómo le fue en 2021. ¿Por qué no tomar algo así y hacerlo nosotros también en nuestras finanzas personales? Sin tener que escribir informes largos, por supuesto, pero empezar a planear por trimestres. ¿Cuáles son las cosas que quiero lograr ahora antes de marzo 31? ¿Cuáles son las cosas que quiero lograr antes de junio 30, antes de octubre, antes de diciembre? Porque eso también me va a permitir entonces prepararme para cada uno de los momentos en el año. El primer trimestre del año ya se fue la mitad de ese primer trimestre. Ya pasaron las liquidaciones de principio de año, ya pasó la temporada escolar, nos pagan cesantías a los que, bueno, a los que tengan, a mí no, a los que tengan contrato laboral en Colombia, les pagaron cesantías el de febrero pasado. Entonces, es el plan que tengo con mis cesantías. Y se aproxima en ciudades como Bogotá la presentación del predial si lo vamos a pagar por. Entonces, este primer trimestre es un buen momento para que hagamos la planeación financiera de los próximos 3 meses, por lo menos recomendado los próximos 3 meses. Es un buen momento para evaluar las necesidades de endeudamiento los próximos meses. Recuerden, el crédito tiene la probabilidad de que se empiece a encarecer. Ya empezó a encarecerse. Ya no tenemos el crédito tan barato que tuvimos a principios, por ejemplo, del año pasado, pero se puede encarecer mucho más rápido si el banco que necesita hacer mucho más. Es bueno, ya no, pero era un buen momento para realizar compras de ropa si contábamos con suficiente liquidez, porque generalmente los quedan las 2 primeras semanas de enero. No lo aprovechamos, pues que ya este es el momento para decir, pongo mis ojos en enero de 2023. Ese es un buen momento para cambiar closets. Y es un muy buen momento para revisar los saldos del fondo de cesantías y ver si estamos en el mejor fondo de cesantías. Vamos a tener mucha inestabilidad. Las cesantías invertidas significa que si no un buen portafolio en un buen fondo que tenga unas muy buenas cesantías, podría ver el valor de mis cesantías disminuir en los próximos meses, dependiendo de qué pase con el mundo y de qué pase con los mercados financieros. Esto no es para sembrar algún tipo de pánico, sino para decir, estemos preparados y asegurémonos de que las cesantías están en el mejor fondo posible de cesantías. ¿Cómo saberlo? Al final de la sesión les puedo dejar una repetición de un webinar que hice justo la semana pasada contestando esa pregunta. Sé si mi fondo de cesantías es el mejor fondo de cesantías que puedo tener para lo que necesito hoy. Ese es el primer trimestre. Ya hicimos una línea de base cómo entramos a 2022. Ahora vamos entonces al segundo trimestre. El segundo trimestre abre con el donde tiene una fecha clara, empezando abril, en donde se paga. Si no tiene el impuesto predial,
que igual hay que pagarlo en el resto de ciudades, a veces se paga por cuotas. Viene Semana Santa. Y decíamos, Semana Santa es un momento en donde probablemente va a haber mucha gente saliendo, así que hay que planear para Semana Santa. Viene el impuesto de carros, el impuesto de motos y termina el segundo trimestre en junio con la prima y muchos festivos. ¿Listo? Eso significa que es un buen momento para revisar nuestros portafolios de ahorro y inversión si estamos invirtiendo o ahorrando en algún lado. Es un buen momento ese segundo trimestre, ahorita que venga abril, en un mes larguito, para cuidar al máximo nuestros gastos por el efecto que va a tener el impuesto de renta cuando llegue en julio de este año y por los impuestos de carro, vivienda, si tenemos carro y vivienda. Es un buen momento para evaluar y hacer ajustes a nuestro presupuesto de cara al segundo semestre. Entonces va a ser muy recomendable revisar nuestro presupuesto en el segundo trimestre y mirar, bueno, qué viene ahora entre junio y diciembre. Además, con lo que habrá pasado para entonces en materia geopolítica y de economía internacional. Es un buen momento para redefinir nuestras estrategias de ahorros e inversión. Nosotros hablamos en nuestro taller de inversión del año pasado de la importancia de estar muy atento a cuando los mercados les va muy mal, porque ese es un buen momento para salir de compras siempre que elijamos muy bien cuáles son los activos que, a pesar del miedo que tienen hoy los inversionistas, van a volver a crecer y se van a valorizar mucho en el futuro. ¿Por qué? Porque esos activos se van a poner muy baratos, con lo que empezó a pasar a partir de hoy y dependiendo de lo que siga pasando en las próximas semanas, va a haber una ventana muy interesante para hacer inversión, no solo en lo local, sino también en lo internacional. Puede ser un buen momento para que vayan y le echen un vistazo a la sesión que tuvimos el año pasado cuando hablamos de inversiones. Si somos mucho más cuidadosos y queremos invertir una parte, por lo menos nuestro fondo de emergencias, por ejemplo, en cosas muy, muy poco riesgosas. Recuerden, el fondo de empleados tiene, o sea, Cavipetrol tiene unos productos muy buenos. Estamos también en ese taller con muy buenas rentabilidades para el nivel de incertidumbre que hay en este momento. Y será un momento para revisar el comportamiento del dólar y de para presupuesto de alimentación, presupuesto de transporte, de tomar decisiones alrededor de nuestros vehículos, tomar decisiones sobre lo que viene en el siguiente semestre. Hablemos ahora del tercer trimestre de 2022. El tercer trimestre de 2022 empieza con la declaración de renta para los que tienen que hacer esa declaración de renta, lo que significa que vale la pena empezar a involucrar en nuestro presupuesto esa planeación para el contador o para la herramienta que vamos a utilizar para hacer el impuesto de renta. Y luego empieza toda la parte de celebraciones del año, así que mucho cuidado porque hay que planear muy bien esas compras. En agosto vienen las declaraciones de la temporada primavera-verano, lo que sea que eso signifique en un país como el nuestro, pero tenemos que estar preparados para eso porque si queremos, por ejemplo, comprar ropa, ese es un buen momento también para comprar ropa. Viene Amor y Amistad, septiembre también, con estas celebraciones, muchos cumpleaños en septiembre, entonces este va a ser un buen momento para programar compras de ropa, si empezar a planear 2023 en materia de impuestos. El resultado de la declaración de renta del 2022 me permite ver si tengo que hacer ajustes a mi planeación tributaria de cara a 2023 para optimizar ese impuesto. Y de paso también viendo el nuevo gobierno con qué propuestas llega alrededor de una reforma tributaria que seguramente viviremos en el próximo gobierno. Es un buen momento para definir un plan de regalos y de compras para lo que es un buen momento para monitorear las decisiones del Banco de la República, para ver cómo van las tasas de interés y si es momento de tomar la deuda que necesitamos tomar para compras de cartera o cosas por el estilo, con el fin de nuestro flujo de caja y nuestras finanzas personales. Fíjense que todas estas tips que les estoy dando, ustedes lo podrían poner en citas con ustedes mismos. Me voy a poner una cita conmigo mismo para el 1 de abril y voy a poner estas 4 cosas que son las 4 cosas que tengo que estudiar el 1 de abril y luego una el 1 de junio y
las tengo que estudiar el 1 de junio. Y luego, el 1 de octubre, siento y reviso lo que viene para el final de año. ¿Qué viene al final de año? Las promociones de octubre, los días de precios especiales, aniversarios, almacenes de cadena, Black Friday en noviembre empiezan el Black Month, luego viene el pago de la prima y diciembre con su alegría y empieza otra vez el ciclo. Así que en mi cita del 1 de octubre yo podría decir que lo que tengo que estudiar es, tengo que hacer ya una evaluación de cómo me fue en 2022 para el último trimestre del año. Vale la pena aprovechar las ofertas de Black Friday si quiero comprar software de algo o electrónica a eso. Hacer una planeación de nuestras finanzas para el 2023 y comprar los regalos de Navidad con suficiente anticipación. Los tiempos de promociones son maravillosos para ahí comprar los regalos, no comprarlos después de diciembre, que todos se vuelven carísimos, sino comprarlos cuando están baratos durante el año. Entonces, con cuáles creo que han sido las lecciones que nos han quedado del último año y lo que podemos hacer de cara a lo que viene, y abrimos ronda de preguntas y respuestas con ustedes. Creo que hemos aprendido que es muy, muy importante pensar siempre en escenarios y tener jugadas dependiendo del escenario. Lo aprendimos con la pandemia y creo que es hora de empezar a hacerlo de cara a lo que puede ser la guerra que podría venir, ¿sí? Todavía es muy pronto para pensar si va a ser una guerra mundial y con cosas. Las redes sociales no son el mejor lugar para ir a enterarnos de lo que está sucediendo. Pueden llevarnos a tomar decisiones muy, muy, muy apresuradas. Lo importante es pensar en escenarios. ¿Qué escenarios podríamos pensar? ¿Qué pasa si el precio de los alimentos sigue subiendo? ¿Qué pasa si el precio del petróleo sigue subiendo? Y eso va a tener un impacto también en la economía y en las cosas que yo consumo. ¿Qué tan dependiente es mi presupuesto de los precios del petróleo? Fíjense ese análisis que uno podría hacer sin necesidad de ser doctor en economía. Es qué cosas en las que yo gasto pueden estar relacionadas con petróleo, porque utilizan algún derivado del mismo, porque utilizan gasolina o cosas por el estilo. Y eso me permitirá entonces pensar en, bueno, ¿qué puedo entonces ir previendo, qué puedo ir haciendo para alistarme para ese momento? Lo otro que creo que aprendimos y va a ser importante revisar, bueno, los escenarios los podemos hacer en el presupuesto. Entonces, yo tengo un presupuesto, si todo sale como quiero que salga, y tengo un presupuesto más guerrero por si acaso, ¿sí? Por si acaso. Mucha atención con ir a desinvertir sin hacer análisis a fondo. Es normal que en un escenario como el que estamos viviendo a nivel internacional, las bolsas caigan y pase lo que pasó en marzo de 2020, en donde los fondos de pensiones, por ejemplo, empezaron a mostrar números en rojo y retrocesos de las ganancias que habían tenido en los últimos meses. Podemos prever que si el conflicto sigue escalando en Europa, las caídas en las bolsas internacionales va a empezar a contagiarse un poco la caída en las bolsas internacionales, pero eso no significa que sea momento entonces de correr a retirar la plata del fondo de cesantías o de correr a retirar los fondos de pensiones voluntarias o cosas por el estilo. Lo que tendríamos que hacer es un análisis de ver qué tan de largo plazo puede llegar a ser esto, a estar muy atento, por ejemplo, a los webinars que hacen las entidades financieras sobre perspectivas macroeconómicas para ver qué están diciendo los expertos. No solo los tuiteros que tienen 20,000 seguidores o los instagramers o los tiktokers que tienen X miles de seguidores. Escuchemos a los expertos que literal saben de economía y analizan la situación económica, porque desinvertir a destiempo nos puede salir muy caro. Pasó en 2020 ya en marzo, cuando muchos, asustadísimos por lo que pasó en medio de la pandemia y la caída generalizada de bolsas globales, salieron a sacar toda su plata y materializaron las pérdidas. Los que dejaron la plata guardada después de que el conflicto se solucionó y aguantaron porque sabían que iban a largo plazo, vieron como en octubre del 2020 ya se había recuperado todo lo que habían perdido en marzo y de hecho ya estaban ganando. Hoy todavía han ganado muchísimo más de ese momento. Entonces, mucha atención si vamos a desinvertir.
el mejor seguro en nuestras finanzas personales es nuestro fondo de emergencias y vale la pena. Si no somos muy amantes del riesgo o si no, o si creemos que no tenemos o no queremos tomar decisiones ahorita sobre si vale la pena hacer inversiones a nivel internacional o no, este puede ser entonces un momento para buscar activos seguros. Échenle un vistazo a lo que hablamos la última charla de inversión, debe estar en el canal de YouTube de Cavipetrol, porque ahí hay muchas pistas para tomar decisiones ahora sobre nuestro ahorro y sobre nuestras inversiones. Las deudas siempre deben pagarse, eso nos lo enseñó la pandemia. Y aquí yo añadiría una cosa más y es importante planear por si el crédito se pone más costoso, ¿qué podemos hacer para eso? Compras de cartera, por ejemplo, aprovechando que el crédito está bajo. Y finalmente es importante tener muy en claro cuáles son las cosas que más le aportan valor a nuestra vida y qué cosas pueden esperar en un contexto de incertidumbre como en el que estamos hoy. Tal vez 2022, con todo lo que esté sucediendo, de pronto no sea el mejor año para planear unas vacaciones en Europa, ¿sí? No significa que no podamos ir nunca a Europa, tal vez significa entonces que podemos. La plata que queríamos de las vacaciones en Europa, supongamos, estoy exagerando solo por que me cuadre la analogía, la voy a llevar a mi fondo de emergencias y la voy a dejar en mi fondo de emergencias. Si todo se resuelve en la mejor forma posible, pues entonces de pronto uso un pedacito del fondo para el viaje que quiero hacer. Si no, de pronto me doy cuenta que prefiero priorizar mi fondo de emergencias e iniciar un nuevo ahorro para ese viaje, y ese viaje más bien lo hago en 2023. Ese es el tipo de decisiones que se pueden tomar gracias a estos ejercicios. Y para empezar, entonces, recuerden, identifiquemos gastos grandes de 2022 con base en todo lo que hemos hablado hoy: matrimonios, bautizos, regalos que tengamos que dar, grados que tengamos de familiares. Todos esos gastos empecemos de una vez a revisarlos, no solo en la agenda para cuándo hay que ir a un matrimonio, sino, ¿y eso qué implica para mis finanzas? ¿Tengo que dar un regalo? ¿Tengo que ir a comprarles algo? ¿Qué sé yo? Segundo, garanticemos siempre un flujo de caja positivo, que siempre sobre plata al final del mes. Tercero, hagamos un plan para el pago de nuestras deudas este año. ¿Cuánta deuda queremos pagar? ¿Pagamos de más o no? Cuarto, revisemos cómo está nuestro historial crediticio. Aprovechemos la ley de borrón y cuenta nueva, que hace que podamos consultar nuestra historia crediticia de manera gratuita. Miremos cómo está ese puntaje en Data Crédito y en TransUnion. Miremos cuánto de intereses vamos a pagar con el nivel de deuda que tenemos hoy. Construyamos un fondo de emergencias. Rebalanceemos nuestros portafolios si estamos invirtiendo, pero primero escuchando muy bien cuáles son los análisis y los posibles escenarios en los que, de lo que puede pasar. Si no, podemos quedarnos quietos y jugarle a largo plazo. Planeemos con mucha anticipación nuestros impuestos y asegurémonos que no los terminamos pagando con tarjetas de crédito, sino que tenemos el dinero para pagar nuestros impuestos. Protejamos lo que hemos construido. Miremos qué protecciones básicas también vale la pena incorporar a nuestra vida, ¿sí? Si mañana me incapacito, tengo una enfermedad, un accidente, tengo un seguro que me proteja mi ingreso, por ejemplo, o la parte de mi ingreso que no cubre la incapacidad que me paga a mí la EPS, por ejemplo. Tengo protegidos los activos más importantes en este momento en mi vida. Y finalmente, simplifiquemos y organicemos. Entre más simple sea la forma en la que administramos nuestras finanzas, mucho más fácil, menos espacio mental ocupa eso en la cabeza y tenemos todavía más ancho de banda para concentrarnos en nuevos proyectos y en nuevas cosas para 2022 y los años que siguen. Con esto, espero haberles dado muchas pistas de cómo hacer bien esta planeación. Les prometí antes de pasar a responder preguntas que les iba a dejar un sitio donde pueden descargar los formatos de presupuesto, análisis de deuda, etcétera. Es un curso que tengo en mi página web gratis de finanzas personales, sin ningún tipo de trampas, 100% gratis. Pueden ir y tomarlo ahí y están todos los formatos de presupuesto, están todos los formatos de calcular cosas de ahorro, de análisis de deuda, de establecer estrategias para salir de deudas. Puede complementar muy bien este webinar. Pueden tomarlo, dejé el link en el chat. Y con eso entonces, si te parece, Natalia, abramos ya el último espacio de nuestra sesión para contestar todas las preguntas que pueda haber. Gracias, Juan Camilo. Bueno, arranquemos con las preguntas porque hay bastantes. Seguro.
Entonces, la primera nos la hace el señor Luis Enrique Chávez. ¿Cuánto considera que debería ser ese colchón de emergencias y dónde tenerla? ¿CDTs, cuenta de ahorros o en dónde tener ese colchón? Perfecto. El fondo de emergencias debe ser tan grande como ese riesgo al que más le temamos. ¿A qué voy? Eso podría hacer variar mucho el tamaño del fondo de emergencias. Algunas personas dirían, no, pues si me enfermo, entonces el problema es que si me enfermo, pues voy a necesitar tener suficiente plata para el resto del año, por ejemplo, o algo por el estilo. Pero el tema con las enfermedades o los accidentes o las incapacidades es que eso en últimas puede estar cubierto por mi ARL y otro pedazo por un seguro básico que yo tenga contra accidentes o enfermedades, por ejemplo, pero puede que el riesgo más latente que tengamos todos para llegar a un número relativamente general pueda ser, por ejemplo, el desempleo, ¿sí? Que yo me quede sin empleo literal. Entonces, ¿qué hago? En Colombia, los modelos de desempleo, antes de la pandemia, eso habría que actualizarlo, pero antes de la pandemia, los modelos de desempleo mostraron que en promedio un colombiano se demora 4 meses y medio en conseguir su nuevo trabajo. No es igual para hombres y para mujeres, esto depende de los años de estudio, del área del sector económico en el que yo trabaje, etcétera, pero igual estoy hablando desde el promedio. A mí personalmente me gusta, pensando en un colombiano promedio, que ese fondo de emergencias esté alrededor de los 4 meses de gastos, no de ingresos, de gastos. Entonces yo miro mi presupuesto, miro todos los gastos que tengo que hacer, incluido el pago de deudas, en un mes, multiplico eso por 4 y ese debería ser el objetivo de mi fondo de emergencias. Y luego viene la pregunta siguiente del millón, que es, ¿y dónde lo pongo? Como es mi fondo de emergencias, esto no lo voy a poner ni en criptomonedas, ni en acciones internacionales, porque este es mi colchón. Yo no puedo arriesgar este dinero. Este es un dinero que tiene que estar en un producto suficientemente líquido, es decir, que si mañana hay una emergencia, pues literal pueda retirarlo, y que por lo menos me dé una rentabilidad que lo proteja de la inflación. En nuestra conversación sobre inversión del año pasado, hablamos de varios de estos productos. Confírmame más bien tú, Natalia, dónde pueden encontrar esa charla para que vayan y se la repitan. Claro que sí, pueden encontrarla en nuestra página web www.cavipetrol.com módulo Cavieduca. Perfecto. Ahí está, porque ahí justo hablamos además de cosas que hay dentro del fondo, dentro de Cavipetrol, que les pueden ayudar a ustedes en esa misión. Bueno, muy bien. Tenemos otra sobre ese colchón o ese fondo de emergencia. El señor Hugo Vega quiere preguntarte cómo proteger nuestro fondo de emergencia ante las devaluaciones y pérdidas de valor adquisitivos y aumentos tributarios. Listo. Entonces, ahí nuevamente lo que diría es, el fondo de emergencias, como es tan líquido, probablemente no tenga una protección frente a absolutamente todo lo que pueda pasarle a nuestro dinero. Lo importante es que trate de conservar el valor lo más que pueda. Generalmente, productos como certificados de depósito a término o cuentas de ahorro que tengan o similares, que tengan una tasa de interés muy similar a la serían como el producto ideal para este fondo de emergencias, porque el objetivo del fondo de emergencias no es volvernos ricos. El objetivo del fondo de emergencias es simplemente tener un colchón y no más que lo justo, ¿sí? Tampoco se trata de sobreahorrar para que si algo extraordinario llega a pasar en nuestra vida, como desempleo, Dios no lo quiera, pero si llega a pasar, podamos tener 4 meses de absoluta tranquilidad y paz mental de que podemos seguir nuestro ritmo de vida y nuestra jugada financiera o de cómo vamos a recuperar ese ingreso. Ese es el único objetivo del fondo de emergencias. Si yo me doy cuenta que es que ya tengo todos los riesgos cubiertos porque tengo seguros para absolutamente todo en mi vida, por ejemplo, pues entonces en ese caso, bien, en vez de fondo de emergencias, lo que hago ya es un fondo de ahorro para objetivos financieros de corto, mediano o largo plazo. Y para eso les recomiendo que vuelvan a ver la charla que tuvimos de inversión el año pasado. Muy bien. Jenny Tovar tiene otra inquietud también sobre el fondo de emergencia.
Dice, normalmente nos recomiendan tener un colchón de los gastos necesarios para sostenerse 6 meses, para usarlo en caso de una eventualidad. ¿Puedo incluir las cesantías como parte de ese colchón? Es decir, si lo que tengo de mis cesantías es suficiente para los gastos de 6 meses, ¿puedo usarlos adicionales para salir de deudas o invertir? Perfecto, y muy buena pregunta. Y la respuesta es sí y no. Al final me diste la condición perfecta para pensarlo, pero hagámoslo más general. Quiero tener un fondo de emergencias. En este momento no tengo fondo de emergencias porque no he podido ahorrar todavía 4 meses de mi salario, pero me doy cuenta que en mis cesantías hay suficiente dinero como para 4 meses de salario. Entonces, ¿por qué las cesantías sí podrían ser parte, ojo, parte del fondo de emergencias? No todo el fondo de emergencias, parte del fondo de emergencias. Porque las cesantías me pueden ayudar en el caso del desempleo. Perfecto. Si el riesgo que estoy evitando es el desempleo, perfecto, porque el día que renuncie, me echen o pierda mi trabajo por cualquier motivo, puedo simplemente ir por internet, subir la carta de determinación del dinero. Listo. ¿Por qué no? Porque si hay cualquier otro tipo de emergencia en mi vida, no las voy a poder sacar. Es decir, si la emergencia es que tengo un familiar que está en un problema, que necesita ayuda para un tratamiento médico y le voy a contribuir con dinero para su tratamiento médico. La cesantía me deja en esa encrucijada de miércoles, presente cuando tenga cómo cubrirla, no tengo dinero para eso. Entonces, hay y complementario y que las cesantías se encarguen del empleo y el fondo se encargue de cualquier otra cosa. Escenario ideal, que queden absolutamente quietas y que la parte del desempleo la resolvamos es con nuestro ahorro. ¿Por qué? Porque las cesantías en últimas son un ahorro que otra persona está haciendo por nosotros. No lo estamos sintiendo. Entonces, ideal si ese ahorro se queda para vivienda o para educación, que generalmente son inversiones que cuestan mucho, pero que tienen un retorno inmenso en nuestra vida. Entonces, ideal dejarlas ahí quietas para esos dos motivos. Bueno, muy bien. Juan Ríos te pregunta, ¿hacer un ahorro? En el 99.9% de los casos no. Forma en la que yo decido si vale la pena endeudarse para ahorrar es solo si el rendimiento que yo voy a obtener por ese dinero ahorrado supera el costo de la deuda. Y en un escenario en el que las tasas van a subir, no hay nada hoy en la economía sin correr suficiente riesgo que sea más rentable que lo que me están cobrando por crédito. Entonces, no es recomendable generalmente endeudarse para invertir, porque a menos de que asumamos mucho riesgo, no va a haber algo que compense el costo que estamos asumiendo. Bueno, muy bien. Henry Tobar dice, ¿está mal planear los gastos grandes con los ingresos adicionales? Impuestos con la julio, regalos de Navidad con la prima de diciembre, predial con el bono de abril, vacaciones con el bono vacacional. Esa es una muy buena estrategia. Está muy bien planear los gastos con los ingresos adicionales. ¿Por qué? Porque yo casi que empato ingresos de esta naturaleza con gastos de esa naturaleza y dejo que mi ingreso mensual se ocupe de mi gasto mensual. Entonces, las cosas grandes que solo pasan una vez al año se pagan con ingresos grandes que vienen solo una o dos veces al año. Y las cosas que vienen todos los meses se pagan con los ingresos que vienen todos los meses. Funciona perfecto. Muy bien. John Camargo dice, ¿qué nos recomienda hacer con ingresos extraordinarios que pueden tener los empleados, como bonificaciones o primos no convencionales? Si tengo deudas y son deudas de consumo costosas, es decir, deudas de cosas que ya disfruté en el pasado y ahora solo me quedó la deuda. Me fui de vacaciones hace 2 años y todavía estoy pagando esas vacaciones. Ya esas vacaciones las disfruté, me quedó solo la deuda. Pagué un mercado hace 6 meses con la tarjeta de crédito y lo diferí a 12 cuotas. El mercado ya me lo disfruté. Y tengo ingresos adicionales, puede ser buena idea utilizarlos para salir de esas deudas innecesarias. Si no estoy mal, nosotros hicimos también una charla, fue sobre deudas innecesarias, también el año pasado, perfecto. Entonces, vayan a Cabiprol y ahí pueden ver también la charla que hicimos sobre cómo salir de deudas innecesarias.
Si no tengo deudas innecesarias, sino que son deudas más bien planeadas, entonces yo podría eventualmente tomar una parte si lo que necesito es más liquidez, más flujo de caja, más presupuesto libre al final de mes, más dinero al final de mes, y de pronto ahorrar un poquito de capital para que se reduzcan las cuotas, esa es una opción, y si no, ir al ahorro de la inversión. El problema 2022 es que justo lo que pasó va a ser no sea tan fácil elegir dónde poner la plata. Entonces, en principio, podemos empezar a ahorrar en activos o en portafolios seguros que nos den una tasa fija mientras se aclara el panorama y podemos hacer inversiones más riesgosas. Ok. ¿Crees que es un momento para comprar vivienda? Sí, o sea, yo siempre respondo a esa pregunta como depende, comprar vivienda para qué, ¿sí? ¿En qué lugar de tu planeación financiera está la compra de vivienda? No siempre, cualquier momento puede ser bueno y pésimo para comprar vivienda. Si tengo la planeación, estoy listo financieramente, puedo asumir la cuota inicial sin endeudarme para la cuota inicial, puedo asumir un crédito hipotecario sin quedar aquí en puesto, es un buen momento para comprar vivienda. Y si también realmente quiero una vivienda y entiendo lo que implica ser propietario y es un proyecto de vida que tengo. Si lo hago solo por moda y porque me dicen es que tiene que comprar vivienda, yo diría, espera, primero piensa y asegúrate de entender qué significa ser propietario y luego sí toma la decisión de comprar vivienda. En este caso, lo bueno o malo yo creo que depende más de la preparación financiera que tengamos que otra cosa. Mis inversiones me están rentando a una tasa más alta. ¿A salir de las deudas de manera anticipada? Ay, depende porque esta es justo la condición que dije que podría ir en el caso de invertir cuando tengo deuda muy barata. Yo diría es primero evaluemos el riesgo que tiene esa inversión, cambiar la rentabilidad. O sea, si es una inversión demasiado riesgosa que mañana podría, hoy me está dando un montón de plata, pero mañana me da cero o incluso empiezo a perder plata, entonces empecemos a salir de la deuda más bien de manera rápida. Si es una inversión relativamente segura, que nos cuente cuál es, y, eh, y no, en ese caso prefiero seguir invirtiendo, ¿sí? Porque estoy no propio dinero, prefiero seguir invirtiendo, que la deuda se vaya pagando en el plazo normal que se va pagando y listo, y al final solo mi inversión y habré pagado la deuda tranquilamente. ¿Crees que en este momento vale la pena ahorrar en dólares, euros y demás? Hoy, eso es, o sea, creo que nunca como ahora es imposible decirlo. Ayer hubiera dado cierta respuesta. Hoy digo, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Creo que no tener ni idea me hace pensar que de pronto no. ¿En qué sentido? Vemos los movimientos que sucedan en los próximos días o semanas a llevar a hacer, o todo lo contrario, una reacción. Justo hoy, jueves 24 de febrero, esa pregunta es mi idea que pase un poquito más la película, porque es que la aprendimos justo en el arranque. Bueno, muy bien. Karen Silva pregunta, ¿en qué considera que se podría invertir el dinero? Es decir, tengo un plan de ahorro literalmente guardado y no sé en qué es bueno invertirlo o si mejor lo sigo dejando guardado como colchón de emergencias. Eh, Te diría dos cosas. Mira el webinar del año pasado, porque es que tenemos un webinar entero sobre inversión. Entonces, las preguntas que tengan de dónde, cómo invertir, es un webinar. Y segundo, hay muchas alternativas para invertir hoy, pero creo que lo que sucedió hoy en Europa cambia mucho el panorama de muchas de esas inversiones. Si todavía no entendemos bien qué está pasando o cómo eso puede terminar teniendo efectos sobre distintos portafolios o distintos activos o distintos lugares donde podemos poner nuestro dinero, mi recomendación sería ir a lo seguro, ir a lo tranquilo, ir a la renta fija, quedarme ahí quietecito y cuando se aclare un poco el panorama, salir nuevamente, aprovechando que todo debería quedar muy barato con lo que está pasando hoy en el mundo.
Bueno, muy bien. Don Silvestre nos hace una pregunta interesante. ¿Qué recomendaciones les das para controlar esos gastos hormiga? Buenísimo. Si ustedes hacen el curso que les dejé ahí en el chat, hay una parte en la que yo digo que yo no creo que los gastos hormiga sean buenos o malos. Digamos, los posts de finanzas personales generalmente lo hacen ver como malos, pero al final el gasto, independientemente de lo pequeño o lo grande que sea, es un buen gasto si está alineado con las cosas que son importantes para mí, ¿sí? Si yo realmente disfruto tomarme un cafecito con mis compañeros de oficina todos los días y ese es un buen lugar para distraerme, relajarme, liberar estrés, hacer catarsis, etcétera, no veo por qué deberíamos renunciar necesariamente a ese gasto. El problema real de los gastos, y no solo hormiga, sino los que son también enormes, es cuando se hacen de manera automática, inconsciente o no planeada. Entonces, la mejor forma para combatir eso, independientemente de lo hormiga o lo grande que sea, es lo que dijimos hoy, planear con unos 3 meses de anticipación y dentro de nuestra planeación involucrar a veces presupuestos también para el descache, ¿sí? Es decir, tener también una cura de decir, si este mes me dio por tomar un cafecito adicional en la tarde y es algo que valoro en mi vida, pues bueno, adelante. Tengo también un presupuesto en el que me puedo pasar, pero como estoy haciendo revisiones cada trimestre de ese presupuesto, de pronto el próximo trimestre me doy cuenta de, no, pero ya viene Black Friday y quiero cambiar de celular. Ok, entonces voy a hacer la negociación conmigo mismo de eliminar ese gasto hormiga y decir, más bien lo voy a poner en este fondo para cambiar el celular en octubre o en noviembre. Muy bien, otra pregunta. Ya nos vamos con las últimas dos, creo. Dale. ¿Qué recomendación tienen las tarjetas de crédito? En el chat habían preguntado bastante sobre tarjeta de crédito y si vale la pena tomar ahorita una tarjeta de crédito. En temas de tarjeta de crédito, lo que les diría es, las compras que vamos a hacer en los próximos meses cada vez pueden empezar a ser un poquito más costosas por efecto de la subida de tasas. Las tarjetas de crédito son de los productos que más rápido suben las tasas en el mercado. Se adaptan muy, muy rápido y están muy a la par de la tasa, muy a la par de la tasa de usura. Entonces, eso significa que hay que planear con mucho cuidado las compras que vamos a hacer con la tarjeta de crédito. Una forma a veces de contrarrestar eso es aprovechar compras con descuento. Entonces, yo lo que puedo hacer es, si necesito dividir algo en cuotas, porque no lo puedo pagar ahora, pero lo quiero ahora, no nos mintamos que eso pasa, yo puedo buscar fechas especiales como Black Friday, días sin IVA, días de precios especiales, etcétera. Compro a descuento y programo ciertas cuotas. ¿Para qué? Para que al final lo que estoy haciendo es que el descuento que me gano me permite tener mejor flujo de caja todos los meses porque me permite pagar en 6 meses. Y voy a pagar unos intereses, pero al final los intereses no alcanzan a ser el tamaño del descuento que me gané. Entonces, al final casi que termino comprando el artículo al mismo precio al que igual lo iba a comprar si no hubiera habido un descuento, pero me permite no tener que gastar de una vez 1 millón de pesos, sino poder dividir ese millón en los siguientes meses. De resto, recuerden que las deudas, las compras que ya hayamos hecho en el pasado, se quedan con la tasa del pasado. Eso implica que si nos financiamos a tasas baratas en el pasado y hacemos rediferidos en las tarjetas de crédito, esas compras se van a actualizar a la última tasa. Y si la última tasa es más alta, entonces ahora la deuda es más alta. Entonces, mucho cuidado con esos rediferidos. Puede ser mejor opción buscar compras de cartera en donde hay tasas generalmente mucho más bajas. Entonces, más bien, en la planeación de deudas, lo que puedo hacer es agrupar o comprar cartera que tengan otras entidades financieras. Muy bien, qué bueno que dijiste eso porque había otra pregunta relacionada con eso. Chévere. Bueno, y por último, nos están preguntando cuál es el porcentaje que tú consideras que se debe ahorrar, ya sea porque tienen salarios tradicionales o salarios integrales. Bien, digamos, todo el mundo habla del famoso 10%. A mí me gusta pensar que el porcentaje debería ser todo lo que pueda, literal, todo lo que pueda. Eso implica que si hoy, en febrero, solo puedo ahorrar el 1%, está bien, arranquemos por 1%. Es mejor ahorrar las monedas que me sobran al final del día que no ahorrar. Como dijimos hoy, es mejor planear en febrero que no planear durante el año. Entonces, mi invitación sería,
arranquemos con lo que podamos y luego con la planeación que estamos haciendo, como, con un ejercicio como el de hoy, pues negociemos con nosotros mismos. El ahorro no es otra cosa que una negociación que nosotros tenemos que hacer es con nosotros mismos. Puede que alguien nos diga, usted tiene que ahorrar el 20%, pero si nosotros no negociamos con nosotros mismos, jamás vamos a ahorrar ese 20%. Entonces, la pregunta iba a ser, ¿para qué necesito ahorrar? Y dependiendo de qué tanto me mueve eso, entonces, ¿qué estoy dispuesto a dejar de gastar para poder maximizar ese ahorro? Mi recomendación es ahorren todo lo que puedan. Obviamente ya después tenemos que ver dónde ponemos ese ahorro. Y para eso entonces les recomiendo que se repitan la charla que tenemos en Cavipetrol de inversiones del año pasado. Y si quieren, pásense por el enlace que les acabo de dejar en el chat para que descarguen formatos de presupuesto, de planeación de ahorro, de deudas, etcétera. Muchas gracias, Juan Camilo. Bueno, estimados asociados, en este momento van a ver en sus pantallas la encuesta de satisfacción. Agradecemos su colaboración diligenciándola, ya que su opinión es muy, muy importante para nosotros. Y ahora sí, Juan Camilo, te invito a que te despidas de nuestro público. Bueno, pues muchísimas gracias por el interés, por haberse conectado. Recuerden que al final uno puede ir a todas las charlas que quiera de finanzas personales, pero al final del día se trata de qué es lo que hacemos. Así que mi invitación es a no lo dejen aquí. Piensen en una cosa que puedan hacer esta noche o mañana por la mañana. Ni siquiera esperen al fin de semana. Una cosa que ustedes hayan aprendido hoy, que puedan cambiar hoy o mañana por la mañana y que estén dispuestos a hacer. Y de resto, pues hombre, estemos muy, muy pendientes de qué está pasando porque creo que este año como nunca nos va a tocar volvernos medio conocedores también de la economía en general para tomar mejores decisiones financieras. Así que empecemos a buscar cuentas de expertos, a seguirlos, a escuchar muy bien los análisis y recomendaciones antes de tomar cualquier decisión sobre nuestro dinero. Muchas gracias. Gracias, Juan Camilo, por todo el conocimiento, por todos los tips. Y gracias también a todos nuestros asociados y a sus familias por su asistencia. Recuerden que en el transcurso de la próxima semana van a encontrar la grabación de esta conferencia en nuestra página web www.cavipetrol.com, módulo Cavieduca, o a través de nuestra red social YouTube. También en nuestra página web encuentran la conferencia de la que les habló Juan Camilo el año pasado, que hablamos muchísimo de inversiones. Asimismo, queremos aprovechar este espacio para invitar a todos nuestros asociados a nuestra próxima conferencia, donde precisamente vamos a hablar de inversiones y de mercados de valores, que se va a realizar el próximo 10 de marzo a las 5 de la tarde. En el chat les compartimos el link para que se inscriban. Gracias, Juan Camilo, gracias a nuestros asociados y nos vemos en nuestro próximo evento. Buenas tardes. Feliz tarde.